Buen día, mi nombre es Kelly Sandoval y voy a hablar sobre las inmunodeficiencias congénitas primarias. En diferentes inmunodeficiencias congénitas, la alteración causal puede estar en componentes del sistema innato, en diferentes estadios del desarrollo del linfocito o en la respuesta de los linfocitos maduros al estímulo antigénico. Las alteraciones hereditarias que afectan a la inmunidad innata suelen afectar al área del complemento y a los fagocitos. Las alteraciones en el desarrollo del linfocito pueden deberse a mutaciones en genes que codifican enzimas, adaptadores, proteínas de transporte y factores de transcripción. Las alteraciones en el desarrollo y la función del linfocito B dan lugar a una producción deficiente de anticuerpos y se diagnostican por una reducción en las concentraciones séricas de inmunoglobulina G, que son respuestas defectuosas de anticuerpos a la vacunación, y en algunos casos un número reducido de los linfocitos B en la circulación o en los tejidos linfáticos por la falta de células plasmáticas en los tejidos. Dicho anteriormente, podemos ver la tabla número 1, donde habla acerca de las características de las inmunodeficiencias que afectan a los linfocitos T o B. En este empezamos con la prospección a la infección. Cuando existe una deficiencia de los linfocitos B, existen bacterias piógenas como la otitis, la neumonía, la meningitis y bacterias entéricas y virus y algunos parásitos. Cuando hay deficiencia de linfocitos T, hay muchos virus, microbacterias atípicas y hongos. ¿Cuáles son los diagnósticos? Hay una concentración seria de inmunoglobulina, reacción de la hipersensibilidad a los antígenos frecuentes, morfología de los tejidos linfáticos, donde dependiendo de la deficiencia, ya sea los linfocitos B o los linfocitos T, puede presentar que sea, por ejemplo, las concentraciones séricas de inmunoglobulina G en los linfocitos B será reducida y en la deficiencia de los linfocitos T será normal o reducida. Las alteraciones en la maduración y función del linfocito T llevan a una inmunidad celular defectuosa y pueden dar lugar también a una menor producción de anticuerpos dependiente del linfocito T. Las inmunodeficiencias primarias del linfocito T se diagnostican por un número reducido de linfocito T en la sangre periférica, baja respuesta proliferativa del linfocito sanguíneo a los activadores policloniales del linfocito T. Defectos de la inmunidad innata. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos infecciosos. Dos componentes de la inmunidad innata son los fagocitos y el complemento, que participan en las fases efectoras de la inmunidad adaptativa. Por tanto, los trastornos congénitos de los fagocitos y del sistema de complemento dan lugar a infecciones recurrentes. Los defectos del fagocito dan lugar generalmente a infecciones en la piel y de la vía respiratoria por bacterias, hongos y entre últimos predomina la cándida, acceso de asiento profundo, estomatitis oral, y con los defectos heredados del receptor del tipo TOL, que es el TLRs, y las señales del interferón tipo 1 pueden contribuir a infecciones piógenas recurrentes, así como a infecciones víricas graves. Los defectos en la vía de la interleuquina 12 y el interferón gamma aumentan la prospección a microorganismos patógenos intracelulares. Acerca de los trastornos congénitos de la inmunidad innata podemos observar esta tabla 2, donde podemos ver enfermedades. Aquí vemos 8 enfermedades con sus deficiencias funcionales, sus mecanismos de defecto. Bueno, la enfermedad granulomatosa crónica pertenece como tal a la deficiencia o a los defectos de los fagocitos. La deficiencia de la adhesión de leucocitos del tipo 1, tipo 2, tipo 3 pertenecen a la deficiencia de leucocitos. El síndrome de Shelia-Higashi y la deficiencia del linfocito natural killer pertenecen a la deficiencia de los fagocitos y los natural killer. Y los defectores en las señales del receptor de tipo TOL pertenecen a la deficiencia del TLR, de los receptores tipo TOL. Y la prospección mendeliana a las enfermedades microbacterianas pertenecen a las deficiencias, a los defectos, de la interleuquina 12 y los interferones gamma. Un ejemplo de los mecanismos de defectos, podemos decir que en la deficiencia de adhesión de los leucocitos tipo 3 hay una mutación en el gen que codifica el Kindlin3, que es una proteína del citoesqueleto, donde se liga a señales de dentro hacia afuera. Entonces, las deficiencias funcionales que hay aquí es que hay una adhesión y una migración defectuosas del leucocito a los tejidos ligados a las defectuosas. Las señales van de dentro a afuera, estimuladas por la quimiosina, y por tanto hay una activación defectuosa de las integrinas.
Mi nombre es Faisuli Varela y voy a hablarles sobre las inmunodeficiencias graves combinadas. Comencemos. Las inmunodeficiencias que afectan la inmunidad humoral y celular se les llama inmunodeficiencias graves combinadas. Inmunodeficiencias graves combinadas se deben a una alteración en el desarrollo del linfocito T, con o sin defecto en la maduración del linfocito B. Cuando no hay un bloqueo en el desarrollo del linfocito B, la inmunidad humoral, el defecto en ella, se debe a la falta de ayuda del linfocito T. Las manifestaciones clínicas están dominadas por infecciones graves que afectan la salud y la vida del ser humano o en pacientes que tengan inmunodeficiencias graves combinadas. Estas infecciones abarcan la neumonía, la meningitis, la bacteriemia diseminada y la varicela. Muchos virus pueden causar enfermedades graves en los pacientes con inmunodeficiencias graves combinadas. Hay niños que con inmunodeficiencias combinadas graves sufren infecciones a partir de vacunas atenuadas vivas. ¿Cómo así? Las vacunas como por ejemplo la del sarampión, la de la viruela, la de la varicela. Bueno, todas estas vacunas producen producen infecciones en estos niños con inmunodeficiencias combinadas graves. ¿Por qué? Porque son vacunas fabricadas con el virus vivo. Entonces esto produce este tipo de alteraciones que en niños con inmunidad normal no. Las mutaciones en los genes de los linfocitos llevan a las inmunodeficiencias combinadas graves. Estas enfermedades se dividen en el 50% en autosómicas recesivas y en el otro 50% en ligadas al cromosoma X. Las autosómicas recesivas se deben a la deficiencia de la enzima adenosina desaminasa, y las ligadas al cromosoma X se deben a una mutación en el gen que codifica el receptor de las citocinas. Hablemos del síndrome de George. El síndrome de George es un desarrollo defectuoso en el timo que se da en niños, más que todo en niños con inmunodeficiencias graves combinadas. Esto se da más que todo por la frecuencia a eliminación en el cromosoma, en la región cromosómica 22q11, y esta suele corregirse con el trasplante del timo fetal o un trasplante de médula ósea. Esto se da también a la malformación del linfocito T. Hablemos de también la deficiencia de ADA, que viene siendo la deficiencia de la adenosina desaminasa. Las características de esta enfermedad suelen ser la sordera, las alteraciones citocondriales, la lesión hepática, y también tiene manifestaciones como la anemia autoinmune, la anemia hemolítica. Y este trastorno se debe también a la falta de linfocito T y B. La inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X se caracteriza por la alteración en la maduración de los linfocitos T y NK. El síndrome del linfocito desnudo es un grupo heterogéneo de enfermedades autosómicas recesivas que son las más frecuentes, en las que los pacientes expresan poco o nada HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. En linfocitos B, células dendríticas y en los macrófagos. Esta aparece en el primer año de vida y es mortal a menos que se trate con el trasplante de médula ósea. También tenemos las deficiencias de anticuerpos, que mientras que los defectos en el desarrollo de los linfocitos T y B contribuyen al fenotipo de las inmunodeficiencias combinadas graves, los defectos más circunscritos que contribuyen al fenotipo del linfocito B dan lugar a trastornos en los que la alteración primaria está en la producción de anticuerpos. La agamoglobulinemia ligada al cromosoma X se debe a mutaciones o eliminaciones en el gen que codifica la enzima tirosina quinasa. Esto da lugar a que los linfocitos B no maduren más allá de los prelinfocitos B en la médula ósea. Se caracteriza por la falta de agamoglobulinemia y esta se trata con inyecciones periódicas, es decir, mensuales, semanales o quincenales.
mi nombre es Natalia Sebrich Escobar y les vengo a hablar sobre las inmunodeficiencias primarias. Primero les voy a hablar sobre el síndrome de Wiskott-Aldrich, que se caracteriza por eczema, pequeños brotes en la piel, trombocitopenia, reducción de las plaquetas sanguíneas y propensión a las infecciones bacterianas como la neumonía. El gen defectuoso codifica una proteína llamada WAS. Esta proteína está exclusivamente en células derivadas de la médula ósea. Esta proteína interactúa con otras como las moléculas adaptadoras en el sentido 3' del receptor para el antígeno, como la GRB2, el complejo ARP 2/3 que polimeriza la actina y la proteína G pequeña de la familia RHO que ayuda a la recombinación del citoesqueleto de la actina. La activación y formación de sinapsis defectuosa de los linfocitos y la movilidad defectuosa de los leucocitos están responsables de esta inmunodeficiencia observada en este síndrome. El gen mutado WIP interactúa con la proteína WAP y esta se estabiliza. Una de las inmunodeficiencias primarias es la ataxia-telangiectasia, que es la que afecta a los linfocitos B y T. Los defectos inmunitarios humorales más frecuentes son la deficiencia de la hemoglobina A y hemoglobina G2, donde la proteína ATM juega un papel central para la recombinación del cambio de clase. Los linfocitos T menos frecuentes se asocian a la hipoplasia del timo. La proteína ATM activa el control del ciclo celular y la apoptosis en respuesta de la ruptura de doble cadena de ADN, que esta genera una estabilidad. La ataxia-telangiectasia es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por una marcha anómala, ataxia, malformadores vasculares, deficiencia neurológica, mayor incidencia de tumores e inmunodeficiencia. Otra de las características es que la telangiectasia, el ojo se le coloca de color ojo, mayor parte del ojo se le coloca rojo. Otra de las características es que son estériles y son radioinmunosensibilidad. Y como dice aquí, mayor incidencia de tumores, que es el cáncer. Y por último están los abordajes terapéuticos de las inmunodeficiencias primarias. Uno de ellos es el trasplante de células hematopoiéticas, que es el tratamiento de elección para la mayoría de las inmunodeficiencias. Ha resultado satisfactorio en el síndrome de Wiskott-Aldrich, que para mayor éxito en este síndrome se eliminan los linfocitos de la médula y se emparejan el HLA para evitar la enfermedad injerto contra anfitrión. El tratamiento de elección de las células de los linfocitos es reemplazar el gen defectuoso de las células troncales que se renuevan. El reemplazo del gen ha sido un objeto distante para la mayoría de las inmunodeficiencias. Uno de los principales obstáculos es la purificación de las células troncales que se autorrenuevan, que es la diana ideal para la introducción del gen que falta y la traducción celular del gen de forma que sea estable, duradera y alta. Dos de los objetivos principales es minimizar, controlar las infecciones y reemplazar los componentes defectuosos o ausentes del sistema inmunitario mediante transferencia adaptativa o trasplante, como ya le había dicho, el trasplante de células hematopoiéticas. Estos son los tres pasos, o sea, como la prevención, el soporte y el curativo. Para el preventivo está la profilaxis, antibióticos, régimen especial de vacunación. En el soporte está la antibioterapia, terapia de reemplazo con la IV y ISE, inmunopresión, manejo de nutrición, apoyo de familiares. Y el curativo, como son los dos objetivos, es la terapia genérica y el trasplante de médula ósea. Hola, mi nombre es Laura Ortiz Terraza. Yo les voy a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es la enfermedad causada por la infección por el VIH y se caracteriza por una inmunosupresión profunda con infecciones oportunistas y tumores malignos asociados a emaciación y degeneración del sistema nervioso central. El VIH infecta varias células del sistema inmunitario, como los linfocitos T, CD4, los macrófagos y las células dendríticas. El VIH se hizo un patógeno humano hace muy poco comparado con los otros microorganismos patógenos humanos conocidos. La epidemia del VIH se identificó por primera vez en la década de los 80 en el siglo XX.
Características moleculares y biológicas del VIH. El VIH es un miembro de la familia de los lentivirus de los retrovirus animales. Los lentivirus, incluidos el virus Vizna de las ovejas y el virus Vizna de las ovejas, los virus de la inmunodeficiencia bovina, felina y de los simios, son capaces de afectar de forma latente y duradera a las células y provocar efectos citopáticos a corto plazo. Y todos producen enfermedades mortales y lentamente progresivas que abarcan síndromes de emaciación y degeneración del sistema nervioso central. Se han identificado dos tipos de virus conocidos como VIH-1 y VIH-2. Como pueden ver, estas son sus estructuras y sus componentes. El VIH-1 es la causa más frecuente de SIDA. El VIH-2, que difiere de su estructura genómica y antigenicidad, causa una forma de SIDA con una progresión más lenta que la enfermedad ligada al VIH-1. Estructuras y genes del VIH. Una partícula infecciosa del VIH consta de dos cadenas idénticas de ARN dentro de un núcleo de proteínas víricas, rodeada de una capa fosfolipídica y derivada de la membrana celular del anfitrión, pero que incluye proteínas de membranas codificadas por el virus. Las repeticiones terminales largas, conocidas como LTR, en cadena extrema del genoma, regulan la expresión de los genes víricos, la integración vírica en el genoma del anfitrión y la replicación vírica. La secuencia GAR codifica proteínas estructurales del núcleo. La secuencia ENB codifica la glucoproteína de la cubierta, GP120 y GP41, que se asocian de forma no covalente entre sí y son necesarias para la infección de las células. La secuencia POL codifica la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa víricas necesarias para la replicación del virus. El ciclo de vida del VIH. La infección por las células por el VIH comienza cuando la glucoproteína de la cubierta GP120 del virus se une a dos proteínas en las células del anfitrión, al CD4 y a un grupo de correceptores conocidos como receptores para quimiosinas. Las partículas víricas de la infección se encuentran en la sangre, el semen u otros líquidos corporales de un sujeto. Les voy a explicar un poco el ciclo de vida del VIH. El primer paso está el virus libre. El segundo paso se conoce como función y entrada. El virus se une a una molécula CD4 y a un tipo de correceptor que son de quimiosina, que son el CCR5 y el CXCR4. El tercer paso es la penetración. El virus logra entrar a la célula del anfitrión. El cuarto paso se conoce como transcripción reversa. El quinto paso se conoce como integración. El ADN viral es insertado en el ADN celular por la enzima integrasa. El sexto paso, transcripción. El séptimo paso se conoce como ensamble. El octavo paso se conoce como brote. En el noveno paso, el virus inmaduro se libera de la célula infectada. El décimo paso ocurre la maduración. La enzima de proteasa acaba de cortar las cadenas combinadas de proteínas del VIH individuales. Estas se combinan para formar el centro del VIH y el virus nuevo funcional. Cabe destacar que una replicación libera muchos virus. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Lucy Rivera y voy a hablarles sobre la patogenia de la infección del VIH y el SIDA. La infección del VIH comienza como una infección aguda que controla la respuesta inmunitaria del anfitrión. Posterior a esto pasa a una infección crónica que se encuentra en los tejidos linfáticos periféricos. Esta infección ingresa por el epitelio de la mucosa y se presenta en distintas fases. La fase aguda temprana está caracterizada por la infección de los linfocitos de memoria TCD4 que se encuentran en el tejido mucoso periférico y la muerte de muchas células CD4. La fase crónica o el paso de la fase aguda a la fase crónica se caracteriza por el proceso de viremia o replicación vírica. Este también se caracteriza por la respuesta del anfitrión
a la infección. Tenemos que luego de 2 semanas se puede presentar una gran pérdida de linfocitos T CD4, ya que luego de estas 2 semanas se empieza lo que es el proceso de replicación vírica en los ganglios linfáticos. Esto lo que hace es que permite que encontremos distintos fragmentos de células de VIH por todo nuestro organismo. La viremia permite que el VIH se difunda o se replique por todo nuestro organismo, infectando lo que son los linfocitos T cooperadores, los macrófagos y las células dendríticas de los tejidos linfáticos periféricos. Tenemos que el sistema inmunitario adaptativo genera respuestas contra este virus, lo que hace que se disminuya la cantidad de linfocitos T CD4 infectados. Luego, en la fase crónica, es una fase que no presenta o presenta muy pocos síntomas sobre la enfermedad, pero en esta enfermedad nuestro sistema inmune todavía controla los tipos de virus aprovechadores que ingresan a nuestro organismo, por lo cual esta fase es conocida como fase de latencia. Tenemos, en la imagen podemos observar lo que es el proceso antes de la infección de nuestra célula, y observamos también lo que es el proceso de la infección aguda, y posterior a eso observamos la fase crónica y el punto final, que es el SIDA. Tenemos lo que es el mecanismo de la inmunodeficiencia causada por el VIH. Este afecta lo que es nuestro sistema inmune innato y nuestro sistema inmune adaptativo. Especialmente afecta nuestra inmunidad celular. La gran mayoría de linfocitos T CD4 es el lugar en el que se reproduce este tipo de infección de VIH y es a las células a las que este ataca directamente. Por eso, estas células son las que más se ven afectadas en el proceso de la infección por VIH. El proceso más grande de infección de los linfocitos T CD4 se da en la infección o en la fase aguda temprana. Tenemos que esto se atribuye a distintos mecanismos con efectos citopáticos directos e indirectos de la célula, por lo cual se utilizan mecanismos para disminuir los linfocitos T CD4 infectados. Uno de estos mecanismos es el cual tiene que ver con la proteína G120 del VIH, que se une al CD4 de los linfocitos T. Posterior a esto, el cambio conformacional del grupo 120 forma una unión al receptor de quimiosinas. El cambio conformacional del grupo T41 expone el péptido de unión Y por último tenemos lo que es la función de las membranas víricas y celulares. Tenemos también lo que es el reservorio del VIH y el recambio vírico. Tenemos que la gran mayoría de los linfocitos T CD4 son células de corta vida, y estos y otro grupo de células son las que infectan nuestro organismo con el VIH. La gran mayoría de estas células, o el 90% de estos, está comprobado que son de muy poca duración, por lo cual estas células van infectando otros tipos de células para que vayan siguiendo el proceso. A su vez, también tenemos lo que es el proceso de transmisión de VIH. La transmisión de VIH se da por 3 formas. Tenemos lo que es la vía materna, tenemos lo que es la vía sexual y lo que es el proceso de compartición de jeringas. La vía materna es aquella en la que la infección se transmite de madre a hijo, pero esta infección hoy en día se está tratando de disminuir gracias a el tratamiento del paciente con antirretrovirales. Y tenemos que la infección sexual se produce por el proceso del coito entre el hombre-hombre o la mujer y el hombre. Y pues la transmisión entre compartición de jeringas se presenta cuando se comparten utensilios sanitarios entre personas que están infectadas y pues una persona que no lo está. Muchas gracias. Mi nombre es Ine Rodríguez y yo le voy a hablar sobre la evolución clínica de la infección por VIH. Esta evolución de la enfermedad se puede medir siguiendo la cantidad de virus en el plasma y la cifra de linfocitos TCD4 sanguíneos. La evolución de la enfermedad se divide en 3 fases principales.
la primera fase, que es la infección aguda, la segunda fase, que es la infección crónica, y la fase final, que es ya la enfermedad como tal, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En la primera fase, esta se caracteriza por ser la fase en la cual los síntomas son inespecíficos y se manifiesta en las personas adultas del 50 al 70%, a partir de la cuarta a la sexta semana. En la infección crónica ya los síntomas no son detectados y es la fase más larga, ya que puede durar muchos años y se puede manifestar a partir de los 2 a 6 meses. Y en la fase final, que es cuando ya hay una deficiencia de los linfocitos TCD4 y ya el virus ha realizado el ataque masivo al sistema inmune y se dan las manifestaciones clínicas: caquesia, insuficiencia renal y degeneración del sistema nervioso central. Bueno, la respuesta inmune contra el virus del VIH. Bueno, en las respuestas inmunitarias humorales y celulares pueden aparecer la infección y el cuerpo procura una protección limitada. Como primera medida, lo que es el MBL y el sistema de complemento lo que hacen es una opsonización y fagocitosis al virus, produciendo una lisis, entregándoselo a los neutrófilos y macrófagos. Para las células natural killers, que son activadas por medio de las interleucinas 12 y 15, estas pueden provocar una lisis de células infectadas a los linfocitos TCD4 que ya se encuentran infectados por el virus del VIH, y también pueden usar como medio las NK-P44 y las KIR, también por medio de las ADCC. Otro medio que se utiliza también es el bloqueo de la entrada del virus del VIH-1, haciendo de que este no se pueda unir a los linfocitos TCD4. Otro medio que se utiliza también por las citoquinas segregadas, como el interferón alfa, que activa a los linfocitos TCD8, que son los principales que atacan al virus del VIH, y el CAF inhibe la replicación del virus. También estos interferones, que ya pueden ser alfa o gamma, dependiendo de las células dendríticas o M, en las P puede ocurrir un bloqueo en la replicación del virus. Bueno, el mecanismo de evasión inmunitaria por el virus del VIH. Este tiene tres mecanismos de evasión. El primero, que es la interacción del DNA vírico en el DNA de la célula, lo que hace de que este no sea detectable por el sistema inmune. También la elevada mutación del gen, ya que al tener una gran variación de sus regiones variables, no puede ser detectado de igual forma por el sistema inmunitario. Y también tiene como mecanismo de evasión la producción de proteínas TAT-INEB, que estas reprimen la síntesis de los CMH1, que estas son células esenciales que las células T citotóxicas reconocen y destruyen las células infectadas. En la prevención sabemos que los mecanismos de prevención principales son el uso de condones y prevenir el uso de jeringas entre las personas que se drogan.